El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694 y es, por tanto, el banco central más antiguo del mundo, creado como el Banco del Gobierno y administrador de la deuda pública. Fue nacionalizado en 1946 y privatizado nuevamente en 1997, cuando el Partido Laborista ganó las elecciones. Se le apoda la vieja dama de la calle Threadneedle, porque en esta ocasión permanece desde 1734. Su mandato es la estabilidad de precios y apoyar las políticas de su majestad y su gobierno, incluyendo el crecimiento y el empleo. Los objetivos del Banco de Inglaterra son fijados por el canciller del Tesoro en su mensaje anual de presupuesto que se publica durante el mes de marzo. El objetivo inflacionario es simétrico, tan malo si se pasa hacia el alza como hacia la baja por más del 1%, y este está alrededor del 2% actualmente, aunque pudiera variar en el futuro a elección del canciller. Esta regla está desde 1992. Si la inflación rebasa por 1% el objetivo de inflación, el Banco de Inglaterra deberá de escribir una carta explicando las razones y el tiempo que considera necesario para regresar la inflación a su objetivo. Se hace una reunión de política monetaria mensualmente, por lo general coincidente con el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. El banco solo emite una declaración si la tasa de interés cambia. Miden la inflación utilizando el índice de precios al consumidor. Antes se usaba un índice de precios que excluía las hipotecas, pero al tratar de controlar su burbuja inmobiliaria generada por el sobreestímulo posterior a el año 2001, lo cambiaron en enero del 2004. El índice de precios al consumidor no incluye gastos de vivienda en el Reino Unido. Desde 1997, cuando adquieren su independencia, solo responden al Parlamento. El Banco de Inglaterra deja de ser el encargado directo de la supervisión bancaria y esta pasa en su momento a las manos de la FSA, quien se ocupaba de esto. Ahora es la FCA, la Financial Conduct Authority. Existe un apartado en su legislación que le da la posibilidad al gobierno de fijar las tasas de interés en periodos extraordinarios y por tiempo limitado. El Banco de Inglaterra publica trimestralmente un reporte sobre inflación. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra es quien toma estas decisiones de política monetaria. Está conformado por 9 miembros, 5 del banco y 4 externos nombrados por el canciller del Tesoro. A las reuniones del Comité de Política Monetaria asiste un representante del Tesoro siempre. Las reuniones de política monetaria suelen tener una reunión previa, normalmente los viernes anteriores, y la reunión de política monetaria en sí dura 2 días. Inmediatamente a su término se publica la decisión a las 7 de la mañana, hora del este, y 2 semanas después, el miércoles, insisto, se publican sus minutas. Solo si hay un cambio de política monetaria se hacen las declaraciones de política monetaria, aunque hace un par de meses pudimos ver, cuando tomó posesión el gobernador actual del Banco de Inglaterra, que era el anterior gobernador del Banco de Canadá, el señor Carney, se hizo una declaración de política monetaria como una forma, digamos, especial, supongo, por la toma de poder del señor Carney. El cargo del gobernador y vicegobernador dura 5 años, los cargos directivos 3, y todos son renovables, a diferencia de la Reserva Federal, que tiene bancos de reserva para cada región. El Banco de Inglaterra maneja a 12 agentes bancarios dispersos por todo el Reino Unido, y ellos son los censores de cada región del Reino Unido y fungen además como enlaces entre la sociedad y el banco. En general, el Reino Unido ha tenido un mejor desempeño que la eurozona y por tanto se ve difícil que se integre al euro, que era pues parte, ¿no?, de las ideas desde la creación de la Unión Monetaria. Algo de la historia de este Banco de Inglaterra. Bueno, pues el Banco de Inglaterra funda la cultura de que el Banco Central fuera el banco de los bancos comerciales. Entonces se les llamaban casas de finanza, haciendo que éstas mantuvieran cuentas con depósitos adentro del Banco de Inglaterra. Desde el siglo XIX, cuando funge como prestamista de último recurso, un momento clave en este rol fue durante la crisis bancaria de 1970. Su directorio se forma por el gobernador, el vicegobernador y 16 directorios no ejecutivos. También el Banco de Inglaterra fue pionero en el concepto de reserva fraccionada. En su momento se llamaba dinero imaginario. Durante las guerras napoleónicas fungió un importante papel como estabilizador de la economía británica. En 1844 el banco recibió el monopolio para la emisión de moneda
y se le dio la obligación de respaldar sus notas con oro, y ahí fue que surgió el famosísimo patrón oro, con algunas intermitencias como durante los periodos de crisis o de guerra, donde se abandonó este patrón, y luego pues ya definitivamente se terminó en 1931, en la época de la gran recesión en los Estados Unidos. Y bueno, pues así las cosas con lo que es el Banco de Inglaterra, que por cierto, las tasas de interés promedio normalmente han estado alrededor del 4% para el Banco de Inglaterra si observamos este milenio, ¿no? Si observamos desde el 2000 hasta la fecha, aunque a partir de la crisis subprime del 2008 las tasas de interés se replegaron a el medio punto porcentual, donde han permanecido ahí. También otro dato curioso del Banco de Inglaterra es que era un banco inicialmente particular, cuando se formó, y el Banco de Inglaterra se pagó una de sus participaciones utilizando una forma de moneda que tenían en el Reino Unido precisamente hasta la fundación del banco en 1694, con algo que se llamaban money sticks. Eran varas cortadas con una especie como de dientes, ¿no? Y luego se partía a la mitad esa vara, el rey conservaba una mitad de la vara y el público la otra mitad, y entonces cuando se dudaba de alguna de estas varas que representara dinero, iban con el rey, y bueno, pues los funcionarios del rey lo que hacían era buscar la mitad correspondiente de esa vara, y si coincidían validaban como bueno el valor de esa vara, de ese dinero, y si no, bueno, pues la declaraban falsa y algún castigo se les daba. La última vez que se utilizó una de estas varas fue precisamente para pagar acciones del Banco de Inglaterra.